vamos a hablar de un tema que es muy importante. Nosotros cuando hablamos de los pacientes en trauma, ¿no?, hablamos una de las lesiones que son importantes, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a clasificar las lesiones de acuerdo al lugar, cabeza, tronco, si quieren ustedes, y extremidades, ¿no? Una clasificación así grande para ver las lesiones. Cuando hablamos del tórax, ¿no?, y de los traumatismos de tórax, tenemos nosotros que pensar que es justamente un área muy importante donde va a estar asociado a, ¿no es cierto? A es la vía aérea, B es la respiración. Y tenemos dos lesiones importantes que son las que van a atentar la vida del paciente. Mientras que nosotros valoramos B, tenemos que valorar esas lesiones. Si ustedes ahorita, por ejemplo, hacen una inspiración profunda, ¿no?, ustedes van a sentir cómo entra el aire a los pulmones. Y lo más sencillo, digamos, de reconocer clínicamente a un paciente es valorando la frecuencia respiratoria, la taquipnea que el paciente va a presentar o la disnea que el paciente va a presentar. Y eso es muy fácil de darse cuenta, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un paciente que está empalado, ¿no es cierto? El empalamiento significa que está atravesando sus órganos cierta estructura, en este caso es una estructura metálica. Esta es una persona que cayó, ¿no?, de un edificio y justamente cayó en los hierros de construcción y lo ha atravesado, ¿no? Hace unos años tuvimos un caso parecido en el hospital japonés de un paciente que era una persona que su mujer lo había abandonado, ¿no?, y él estaba con sus hijos, ¿no?, y el casero, el dueño de la casa donde él alquilaba, esta persona, porque tenía 2 o 3 hijos, le dice: ¿no querés que te dé para tu almuerzo? Por favor, le dice él. Bueno, anda a limpiar la canaleta. Se sube a limpiar la canaleta, en el techo se resbala y cae justamente en el cabo de un hacha, ¿no? El cabo del hacha entra por este lado, ¿no?, por el lado izquierdo, y va atravesando las estructuras hasta prácticamente casi salir por el otro lado. El paciente tiene un trauma tóraco-abdominal penetrante parecido a este caso, donde ya lesionado hígado, pasó por detrás del estómago y lo perforó el estómago, pasó a 2 milímetros de la aorta, perforó el diafragma y contusionó la base pulmonar, ¿no?, y pasó a un lado del corazón y casi salió por la parte del tórax. Entonces, estas lesiones son lesiones que van a aparecer y que tenemos nosotros que pensar qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. Siempre es importante valorar la gravedad, ¿no es cierto? Y tenemos 2 grandes clasificaciones para esto, ¿no?, el trauma de tórax cerrado o el trauma de tórax abierto. Normalmente tenemos que aparecen muchas lesiones, ¿no?, heridas por arma de fuego, arma blanca, todos los días hay asaltos, heridas ¿no?, y estas lesiones van a estar presentes en los pacientes, ¿no?, como accidentes de tránsito también, que también puede haber contusiones o traumas cerrados de tórax, ¿no? La pregunta siempre que uno como médico se tiene que hacer: ¿cuándo y cómo intervenir? Las lesiones torácicas corresponden a un 75% de todas las muertes en trauma. Y estas lesiones torácicas, el 85% se van a tratar con un tubo de tórax, con la colocación de un tubo de tórax, ¿no? Y estas lesiones que atentan la vida del paciente, nosotros vamos a tener 2 importantes: el neumotórax y el hemotórax. Un neumotórax simple me da tiempo para que el paciente llegue al hospital. Un neumotórax hipertensivo no me va a dar tiempo porque el paciente llegue al hospital, ¿ya? Yo he presenciado situaciones donde, doctor, hay un neumotórax hipertensivo, viene reciente con una radiografía, ¿no?, un paciente que estaba en medicina interna y que le pusieron una vía central y accidentalmente le provocaron un neumotórax, inclusive le hicieron una radiografía, ¿no?, me muestran una radiografía con el mediastino hacia el otro lado, y cuando yo llego a la sala del paciente, pese a que me fui corriendo con el residente, el paciente en paro cardíaco, ¿no? ¿Y qué estaban haciendo los médicos internistas? Estaban reanimándolo, ¿no?
Siempre tengo que pensar cuál es la causa que me está ocasionando el paro cardiorrespiratorio. La reanimación cardiopulmonar no sirve de nada si yo no descomprimo el tórax. En ese momento yo llego, ¿no?, y le digo, tráiganme un tubo de tórax, y se van a buscar un tubo de tórax. Hasta eso yo agarro y saco un bisturí, ¿no es cierto? Que pedí un bisturí ahí, no había en el carro de paro un bisturí. Yo tenía un bisturí, sí, ¿no?, en la billetera saqué, abrí el bisturí. Me pasaron una pinza, ¿no?, de curación, y lo que hice fue abrir el tórax y rápidamente penetrar dentro de la cavidad torácica que está con la motora, abrir, y empezó a salir aire a presión. Y el paciente inmediatamente sale del paro cardiorrespiratorio. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque son medidas así como la intubación, que si yo no pienso en ese momento que tengo que hacer esto, pues el paciente no va a vivir. No va a vivir porque yo tengo que razonar cuál es la causa que ocasiona el paro cardiorrespiratorio. En el caso del paciente, el paciente estaba muy bien antes de que le coloquen la vía central, hizo el neumotórax hipertensivo, pero los médicos todavía no caían, ¿no?, pidieron la radiografía. ¿Y cómo debo diagnosticar un neumotórax hipertensivo? Clínicamente, ¿no? Voy a tener yo un emitórax que va a estar aumentado ¿no?, si yo veo la simetría, por eso es importante observar. Y cuando estamos aquí haciendo los modelos experimentales, veo que no se paran bien los estudiantes para hacer los procedimientos, ¿no? Y lo primero que yo tengo que hacer siempre en la vida es tener una buena actitud. Y la actitud significa que yo debo valorar adecuadamente a un paciente. Si yo voy a valorar adecuadamente a un paciente, tengo que pararme, pues, ¿cómo?, ¿no?, para valorarlo de frente, ¿no? Y observar de frente cómo están los dos emitórax, si hay simetría o no hay simetría. Entonces, pararse ya es una cosa importante para el observador. El buen observador va a saber dónde pararse, ¿no? Así como estamos insertando un tubo en la vía aérea, ¿no?, pararse igual adecuadamente es importante, ¿no? Que algunos se paran así, ¿no?, de un lado, y uno le dice, parate aquí, y siguen ahí, ¿no? No sé si tienen su escoliosis ahí en la espalda, no sé, o qué es lo que pasa, digamos, ¿no? Pero justamente es importante las maniobras que yo voy a realizar para los tratamientos. Causa fundamental de muerte: 25% de los traumas contribuyen a la mortalidad entre un 25 a 50. Generalmente vamos a tener muchos pacientes con accidentes de tránsito, pero también pacientes que son agredidos con arma blanca o con arma de fuego, ¿no? Aquí tienen una toracotomía prácticamente, ¿no? Nos han llegado pacientes hacia el hospital, pero el paciente charlando, ¿no? Sí, me asaltaron allá, digamos, ¿no?, lo de la bola 8, digamos, ¿no? Y le hicieron una toracotomía, el paciente, ¿no?, a lo que respiraba, no salía. Un neumotórax abierto aguanta distancias bastante largas. Muy bien. Un trauma cerrado, ¿no? Por ejemplo, acá es importante ver las contusiones que el paciente va a presentar en el tórax, o los tatuajes por el cinturón de seguridad también, ¿no?, por la excesiva fuerza que puede haber. Y nosotros aquí tenemos que pensar en el mecanismo del trauma. El mecanismo del trauma significa la fuerza con la que el paciente va a impactar, ¿no? No es lo mismo que yo me vaya y me choque a 120 kilómetros por hora que me choque a 40 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad de la cinética, ¿no?, en el trauma es importante, porque la lesión de los tejidos va a ser peor a mayor velocidad. Y voy a tener ciertas lesiones que van a ser letales para el paciente. El trauma penetrante, ¿no? Aquí podemos tener dos traumas importantes, por arma blanca, por arma de fuego. No sé qué pasa con él. ¿Será que se cansó? ¿La linterna o que tiene frío? ¿Tiene frío? Bueno. El trauma abierto penetrante, ¿no? Son heridas de arma de fuego, arma blanca. También va a depender el tiempo. ¿El tiempo será importante cuando yo tengo una hemorragia? Sí, porque depende de la lesión que yo tenga para que el paciente presente la muerte, que es lo más grave, o el estado de shock que el paciente va a tener, ¿no es cierto? Por ejemplo, un caso que tuvimos en el hospital, ¿no?, hasta hace unos años. El paciente llega a las 3 de la mañana al hospital japonés, y este paciente llega con una herida en la región supraclavicular. Resulta que el paciente estaba
en su cumpleaños, ¿no? Estaba tomando bebidas alcohólicas y de pronto se le acabó la plata, ¿no? Y fue y le dijo a su mujer que le dé plata y la mujer no le dio, digamos, ya deja de beber, le dijo, digamos. Y él agarró y vio ahí un tinte, digamos, de cabello. Cometió el error de agarrar, ponerle el tinte a su mujer. No, creo que fue lo peor que pudo haber hecho, digamos. La mujer reaccionó, ¿no? Agarró lo primero que pilló un cuchillo y se lo plantó el cuchillo en la región supraclavicular. 30 minutos desde su casa, lo trajeron los amigos, ¿no? Hasta el hospital. Y en esos 30 minutos el paciente estaba pálido, taquicárdico, hipotenso, oligúrico, ¿no? La primera medida fue colocarle un tubo de tórax. 1500 salió la primera. 30 minutos, desde el lugar del accidente hasta acá. ¿En cuánto tiempo el paciente iba a morir? Si en 30 minutos ya tenía 1500 acá en el tórax, ¿en cuánto tiempo se iba a desangrar completamente? Ya estaba en 8 grado 4. No, eso es harto, digamos. Como 1 hora y media. 1 hora y media ya va a estar en la morgue ya. ¿Ah? Claro, probablemente otros 30 minutos más el paciente iba a morir. Porque otros 1500 que salgan son 3000, digamos. ¿No? Nadie tolera más del 50%, el paciente va a entrar en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo una hemorragia interna yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Correcto, detener la hemorragia. Pero nosotros decimos control de hemorragia, ¿no es cierto? Lo hemos repetido 500,000 veces, creo. Control de hemorragia. Ahora, ¿cómo voy a controlar la hemorragia? En ese caso, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le daría encima? La hemorragia es interna. Ya, abrir, ¿no? Pero eso, digamos, si eso yo le pregunto allá a los del abasto. Abrir pues, me van a decir, ¿no? Pero ustedes no son los del abasto, ¿no? Son médicos que están a punto de egresar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una toracotomía. Toracotomía. ¿Qué significa abrir el tórax? Pero aquí es importante también para el cirujano. Si la lesión es acá arriba, el cirujano no es como el abdomen, porque ustedes abren el abdomen, ¿no? Y tienen toda la cavidad abdominal para verla. Pero en el tórax no es así. Yo tengo una toracotomía anterior, ¿no? Que puede ser para un masaje cardíaco, por ejemplo, o para valorar la base del campo pulmonar. Pero si yo quiero valorar la parte superior y la parte media, una toracotomía no me va a funcionar, no me va a servir para que yo pueda controlar la hemorragia. Y yo ya sospechaba probablemente una lesión de subclavia, ¿no? Nosotros tenemos cirujano de tórax que está listo para llamado, ¿no? Lo llamamos y él dijo que estaba en camino. Obviamente, ¿cuánto iba a tardar en llegar al hospital? 1 hora, 30 minutos, depende de su casa hasta el hospital. Ese es el tiempo, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, cuando uno está capacitado, pues yo lo metí al quirófano al paciente, ya nomás, digamos, ¿no? Pues yo sé hacer una toracotomía. Entonces al paciente lo puse en posición lateral. ¿Para qué? Para hacer una toracotomía universal, que se llama, ¿no? Esta toracotomía universal empieza acá por debajo de la escápula, ¿no? Que es más o menos el cuarto espacio en línea escapular posterior, y va lateralmente y anterior, ¿no? Con esta toracotomía yo tengo el abordaje de toda la cavidad torácica, pero tengo al paciente ponerlo en posición de cúbito lateral. Bueno, eso fue lo que hice y valoré la subclavia, no sangraba la subclavia, sangraba el ápice pulmonar. Sangrado, activo. Agarré y le puse una gasa, paró la hemorragia y luego le di un punto con un Vicryl 3.0 y chao, hemorragia. Lavé el tórax, llegó el cirujano de tórax, ¿no? Valoró, no hizo ninguna otra maniobra porque ya estaba realizado el procedimiento y cerramos el tórax. El paciente salió a sala, ni siquiera salió a UTI, y eso fue porque mientras nosotros estábamos operando la hemorragia, ya el anestesiólogo estaba colocándole paquetes globulares y plasma al paciente. Y el paciente se estabilizó en plena cirugía. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Controlar la hemorragia con una toracotomía, ¿no? Entonces, el control de hemorragia es muy importante. Cuando tenemos un trauma de tórax
contuso en el tórax contuso, generalmente ya ustedes han visto algunos casos de pacientes que les he enviado, ¿no? Hablamos de las fracturas costales, ¿no? Hace unos 2 días escuché una noticia muy desagradable porque no me gusta escuchar esas noticias, pero lamentablemente vivimos en este mundo donde un señor allá en Trinidad, bueno, en el Benice, no sé en qué pueblo, la golpeó a su esposa, le rompió las costillas y una costilla atravesó el corazón. Y otra costilla del otro lado atravesó el hígado. Y ella murió de un choque hipovolémico hemorrágico por lesión cardíaca y por lesión hepática, ¿no? Entonces las costillas, al fracturarse, pueden lesionar los órganos internos que se encuentran dentro, ¿no? Esto puede pasar en un accidente de tránsito, en una caída. De hecho, los pacientes que hemos visto, que les he mandado los casos del hospital, han sido caídas y otros han sido agresión, ¿no es cierto? Entonces, generalmente estos pacientes van a tener fracturas asociadas y estas fracturas al examen físico ustedes las van a poder evaluar. Primero que va a haber una movilidad asimétrica del tórax porque el lado que el paciente tiene fractura duele. Y al doler el paciente no puede hacer una inspiración donde expandan los dos campos pulmonares. Va a haber un campo pulmonar que va a estar menos expandido. Y también en la radiografía lo podemos ver, ¿no? Esto se conoce como una posición antiálgica del paciente. Porque al no poder respirar, ese tórax no se va a mover tanto. De hecho, en la radiografía a veces vemos un tórax que está más insufflado y el otro menos. Pero también puede haber asociado un neumotórax, un hemotórax o otro tipo de lesión. Por eso que siempre nosotros en un paciente politraumatizado vamos a pedir una radiografía de tórax. Ustedes pueden ver un campo pulmonar que se ve la trama vascular, ¿no es cierto? Hasta el final, que eso es lo que nosotros debemos ver. Debemos valorar los senos costodiafragmáticos, cardiofrénicos, derecho, izquierdo, para valorar neumotórax y hemotórax. Pero en esta área yo veo un área de contusión pulmonar, ¿no? Y veo también enfisema subcutáneo que hay, ¿no? Y probablemente esté viendo fracturas costales que tiene el paciente, ¿no? Que las presenta. Y la radiografía de tórax me puede ayudar a ver algunas fracturas. No todas. Pero también la palpación, yo voy a palpar crépitos, ¿no? Voy a ver hematomas en la parte superior, digamos, ¿no? Pero la radiografía me ayuda bastante porque es un estudio objetivo, ¿no? Que en el tiempo me va a dar un resultado. Entonces tengo yo la contusión pulmonar, que no es nada más que la lesión que va a haber en el tejido pulmonar. ¿Cuál es la función más importante del tejido pulmonar? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál? Hablen pues. Eso, hematosis. Bien. La hematosis es el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno. ¿El oxígeno es vital para nosotros? Sí, de hecho, si aquí nos quitan el oxígeno, toditos nos morimos, digamos. 5 minutos sin oxígeno, estamos out, digamos, todos acá. Entonces, la contusión pulmonar lo que va a alterar, porque el tejido, por centímetro cúbico, si quieren ustedes, que esté lesionado, no va a haber una hematosis en ese lugar. Esto se conoce como también un shunt que va a haber, ¿no? Porque no va a haber en ese lugar que está contundido, depende del área, si es todo el pulmón, pues todo el pulmón no va a poder ventilar adecuadamente. Pero esta área contundida tiene otras características también, ¿no? Y es importante que nosotros pensemos como cuando me machuco la mano, digamos, ¿qué va a pasar con mi mano? Se va a edematizar, correcto. Lo mismo va a pasar en la contusión pulmonar, se va a edematizar. Por eso que uno de los tratamientos importantes aquí no dar mucho líquido, porque ese edema va a aumentar más, ¿no? Porque hay una lesión de la membrana celular por el impacto que ha habido. Y puede evolucionar a una fibrosis, a un absceso pulmonar o a la recuperación del tejido pulmonar funcional, que es muy importante esto, ¿no? Porque si no queda funcional va a quedar el paciente secuelado de por vida probablemente. Sin embargo, las primeras medidas es el control de líquido, ¿no? ¿Y cómo hago control de líquidos a un paciente que de repente necesito darle cantidades de líquido porque está choqueado, ¿no? Bueno, para esto es importante medir la diuresis, es importante medir la
la PVC, la presión venosa central, ¿no? Y tener un balance hídrico adecuado y no sobrehidratar al paciente. Valorando diuresis adecuada, que no sobrepase más de 100 ml por hora, no que la PVC no sea más de 12 centímetros de agua. Y ante alguna situación, yo puedo, si estoy sobrehidratando al paciente, tengo una PVC muy aumentada, pues voy a dar diuréticos probablemente para que el paciente mejore. ¿Qué es lo que sucede con el paciente a nivel pulmonar, ¿no? Yo voy a tener una hipoxia, que es la alteración BQ, ¿no? Cuando hablamos de hipovolemia, un paciente también puede entrar en hipoxia, ¿no es cierto? Porque la sangre no va a circular. Y al no circular la sangre, el eritrocito no va a llevar el oxígeno hacia las células, hacia los tejidos, ¿no? A esto se conoce como intercambio BQ, ¿no? Tenemos también la hipercapnia, que es el aumento, ¿no?, del CO2, porque el paciente no puede ventilar adecuadamente, ¿no? Y este CO2 va a ir aumentando y le va a producir una acidosis al paciente respiratoria, porque probablemente no entre el oxígeno, pero no sale completamente, o no entra oxígeno y cada vez va a haber más aumento de CO2 que se va a formar en las células y esto va a ir aumentando cada vez más hasta producir hipercapnia severa que pueden también llegar a la muerte, ¿no? Por otro lado tenemos la acidosis, ¿no?, que también se puede deber a una hipoperfusión por acúmulo de ácido láctico, ¿no?, una elevación del CO2. Bueno, cuando yo estoy aquí, fíjense el médico que está valorando al paciente, está agarrando la vía aérea, está evaluando al paciente. Y cuando hacemos otros los escenarios que hemos empezado a practicar, pero la verdad que mal, digamos, ¿no? Ustedes me preguntan, mal. ¿Cuánto? 0. ¿No? Ningún grupo ha podido, ¿no? Algunas cosas responden más o menos, pero le faltan el manejo. Pero bueno, para aprender eso tenemos que seguir aprendiendo y siguiendo haciendo las prácticas para que podamos aprender a hacer un buen manejo del paciente politraumatizado. Y la idea es esa, ¿no? Nadie viene aquí con un masterado, ¿no?, en manejar politraumatismo, porque vienen a aprender, ¿no? Y la idea es que aprendan. Y me hacen acuerdo acá de un cirujano plástico que me dice, yo era jefe de docencia, ¿no?, me encargaba de los residentes, me dice, Verástegui, por favor, el residente eres uno que rote conmigo, que tenga experiencia. Yo me maté de risa, digamos, ¿no? O sea, los residentes no tienen experiencia, ¿no? ¿O tienen? Son residentes, están yendo a aprender. Los estudiantes tampoco tienen experiencia, están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, eso cuesta un poco al comienzo, pero es como la intubación, ¿no? Al comienzo les costaba, pero después lograron intubar, ¿no es cierto? No es cosa del otro mundo. Y nada es difícil, ¿ya? Lo que un hombre puede hacer, otro también lo puede volver a hacer. Así que solamente lo que necesita es practicar, ¿no?, hasta lograrlo hacer. Entonces, yo voy a valorar la vía aérea, ¿no? Puede haber una obstrucción también por cuerpos extraños, siempre es importante, no porque yo vea la lesión en tórax o un tórax abierto, ¿no?, o una herida de bala, directamente me voy al tórax. Yo tengo que revisar la vía aérea primero. Estar seguro que no tiene una lesión de vía aérea, ¿no? Y obviamente si el paciente está consciente y me responde, pues yo salto ya directamente a B. Pero si no me responde y está inconsciente, tengo que valorar A. ¿Y cómo valoro A? Famoso MES, miro, escucho, siento, pero también al mismo tiempo está inconsciente o no respira, yo meto mi mano, puede ser que la lengua esté atorada atrás, puede ser que tenga un cuerpo extraño en la boca, puede ser que tenga sangre, puede ser que tenga los dientes, puede ser que tenga fractura maxilofacial. Yo tengo que tomar una conducta frente a la vía aérea, dependiendo qué es lo que voy a hacer, si es que voy a hacer algo o no en la vía aérea. Si me responde, evidentemente paso a B directamente, y si no me responde y tiene un problema en la vía aérea, pues mi primera maniobra va a ser intubarlo al paciente. Si no puedo intubarlo, ya voy al esquema de vía aérea difícil, puedo hacer una cricotriotomía, ¿no?, o otro procedimiento que lo requiera el paciente. Y ya luego voy a ver cuál es el problema. Y siempre voy a tener dos problemas acá. La hemorragia y que el paciente tiene signos de shock. Los signos de shock empiezan con la palidez que el paciente va a tener, dependiendo en qué grado esté. Si está en el grado 1, solamente va a tener palidez, no va a tener taquicardia. Pero existe un grupo de pacientes que creo que no lo mencioné cuando hablé de shock, y es importante que ahora lo mencione porque estuve viendo ahí, no lo mencioné. Hay pacientes que no les van a hacer taquicardia. Y esto anótenlo porque es pregunta de examen. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que toman betabloqueantes, ¿no es cierto? Y muchas personas toman betabloqueantes. ¿Para qué se dan los betabloqueantes? ¿Quién sabe? Para la hipertensión, bien. ¿Para qué más? El betabloqueante hace una cosa, digamos, ¿no?
Bueno, esto les digo para que no se olviden cuál es la acción del... Yo no soy cardiólogo, ¿no? Ni quiero ser cardiólogo. No, porque me gusta más la acción, digamos. Es un antiarrítmico también, ¿no? Que va a disminuir. Los que tienen arritmia, ¿no? Les dan también betabloqueantes para que su ritmo no se acelere, no se aumente, ¿no? Entonces, al no aumentarse el betabloqueante, lo que va a hacer que el paciente no tenga taquicardia, como una persona normal, ¿no es cierto? Cuando uno se controla la frecuencia del pulso, por ejemplo, yo aquí tengo 87, 88, pero si me ponen ustedes a reanimar un paciente, probablemente llegue a 120, 130, 140 porque estoy haciendo una actividad. Pero cuando yo tengo betabloqueante, no va a haber esa taquicardia. Entonces es importante que yo tenga presente que un paciente con shock y que consuma betabloqueantes no va a hacer taquicardia. ¿No? ¿Cuál es el otro paciente? Los pacientes ancianos. ¿Por qué? Porque estos pacientes ya tienen una desregulación del sistema autónomo, que el sistema autónomo es el que nos da la respuesta, ¿no es cierto? Para que nosotros aceleremos, ¿no? El simpático, ¿no? Y el parasimpático nos contrarresta. Y justamente este sistema ya está un poco desgastado en los pacientes y ellos no tienen, ¿no? Otros pacientes son los pacientes que tienen bloqueos, ¿no? Bloqueos de rama, ¿no? Chagas, bradicardia por bloqueo de rama. Otro paciente que tienen esto y que hay que siempre tenerlo presente son aquellos pacientes que tienen un marcapaso. Son los pacientes que no les van a hacer taquicardia. Entonces siempre tenemos que tener presente este grupo de pacientes, ¿no? Que nos podemos encontrar frente a ellos. Ah, no tienen taquicardia, solo está pálido. Ah, no, debe estar en 8 grado 1. Pero puede ser que ya esté hipotenso el paciente. Pero si no hizo taquicardia, ¿por qué está hipotenso? Si está hipotenso, 8 grado 3. Y del 8 grado 4, ya vamos a hablar de un paciente que ya tiene falla de órganos, como va a haber falla renal, ya el paciente va a tener anuria, probablemente, ya el paciente va a estar inconsciente, porque la hipoxia que el paciente tiene debido al hipoflujo, por la inadecuada perfusión tisular que hay a nivel del tejido cerebral, lo va a llevar a desmayarse probablemente, ¿no? O a estar muy estuporoso. Y obviamente ahí tenemos que pensar que el paciente está cerca de la muerte. Está ahí, ¿no? Con el paciente que comenta al comienzo, el paciente que llegó, ¿no? Yo pude hablar con el paciente, pero lo vi pálido, hipotenso. Él tuvo ya 1500 acá, ¿no? Y ahí hubo una respuesta muy rápida, ¿no? Porque yo cuando estaba yo en el cuarto de los médicos, ¿no? Y escuché la puerta que no vino mi residente, el R3 le puso el tubo, salió los 1500, y tras que vio que salió los 1500 lo mandó al residente a que patee la puerta, ¿no? Y el residente vino como Jackie Chan, ¡pah! Me despertó y yo bajé rápido. Al verlo al paciente así en el estado que lo vi, los 1500, pues metámoslo a quirófano, le dije, ¿no? Y mientras le hablamos al cirujano de tórax. Pero la rapidez es la que salvó a ese paciente. Si yo haya sido otro cirujano o un cirujano que no tenía capacidad, probablemente ni siquiera lo iba a meter a quirófano y esperar que llegue el de tórax. Y el paciente iba a morir, correcto. Porque ¿de qué depende la vida de esa persona? Del tiempo. Y el tiempo depende de nuestra habilidad. Ustedes, por ejemplo, que ahorita estamos haciendo vía aérea. Si un paciente les llega a la emergencia, ustedes son los únicos médicos que tienen todos los equipos ahí. Y ustedes no pueden intubarlo. ¿Qué va a pasar con el paciente? Se va a morir. Y se va a morir más rápido todavía. Por eso que yo siempre tengo que pensar. Por eso que A es la primera letra que ponen allá y no es porque A es la primera letra del abecedario. La ponen A porque A es la lesión que puede matar a un paciente. Y ahora les he mandado unos papers, que quiero que los dominen esos papers, porque ahí está muy clara la clasificación de qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando tenemos un paciente que no podemos intubar, ¿no? Muy bien. Volvamos otra vez aquí, a trauma de tórax. Valoramos D, que ya saben ustedes, visión neurológico, E, exposición completa del paciente. Y cuando hablamos de la exposición, hablamos de la parte posterior que tenemos que revisar del paciente también, si tiene algún tipo de lesión. Algunos casos, si el paciente no puede salir del vehículo, porque el paciente está atorado con el volante, porque el vehículo quedó aplastado, algunas maniobras yo puedo hacer hasta que lleguen. Como médico, yo no puedo romper las puertas y cortar, porque no tengo el material para cortar las puertas. Y de repente llega la ambulancia primero que lo que llegan los bomberos, ¿no es cierto? Que son los que van a romper todo. Entonces, en ese momento yo puedo ir asistiendo a un paciente con mascarilla ambú, que es la primera medida que vamos a hacer, ¿no? Dándole oxígeno, y ya con esto también estamos dándonos tiempo
Realmente acá lo más importante es el tiempo. Tenemos lesiones que amenazan. Esto es pregunta de examen y no sé por qué les pelan siempre. Pero más que pregunta de examen es que yo tengo que aprender a hacer el manejo de estas enfermedades y tengo que estar pensando que son las lesiones que pueden matar al paciente. Neumotórax de tensión o hipertensivo, que es lo mismo, neumotórax abierto, hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, tórax inestable. Estas son las lesiones que van a matar a un paciente y que nosotros debemos sospechar, y obviamente cada una de ellas tiene signos claros, ¿no?, que se diagnostican clínicamente, porque todas ellas, un neumotórax abierto usted lo ve cómo respira el paciente, o sea, imposible no darse cuenta. Un neumotórax de tensión también se da cuenta porque va a haber una hipersonoridad a la percusión, un tórax que está asimétrico, ¿no? El neumotórax masivo, el paciente va a estar con un shock como el paciente que les comenté al comienzo, ¿no? El neumotórax masivo. Un taponamiento cardíaco va a tener la famosa triada de Beck, ¿no? Inundación yugular, ruido cardíaco hipofonético, ¿no? El tórax inestable, la famosa respiración paradojal, ¿no? El paciente respira y en vez de tórax expandirse la parte que está fracturada, que tienen que ser por lo menos 3 costillas fracturadas en 2 focos fracturarios, se habla de tórax inestable. Entonces el tórax se va a deprimir cuando el paciente inspire. Y esa es la famosa respiración paradojal, que es un signo característico de un tórax inestable. Y obviamente que no es tanto el problema de las costillas, créanme. El problema es la contusión pulmonar que tiene el paciente. Mientras más área contundida tenga, no va a haber hematosis en ese paciente. Y ese paciente va a requerir de probablemente asistencia ventilatoria. En la revisión primaria nosotros vamos a evaluar siempre el famoso ABCD y vamos a reevaluar el ABCD. Y va a depender qué escenario estemos. Estamos en el prehospitalario, estamos en el hospitalario, son escenarios completamente diferentes, ¿no? Cuando estamos haciendo la práctica de simulación, yo a veces les digo, estamos acá en el prehospitalario, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en el intrahospitalario? ¿Cómo va a ser nuestro manejo en el intrahospitalario? Cuando tenemos todos los recursos. Muchas veces en el prehospitalario vamos a hacer lo que llegue el paciente vivo al hospital. Y son pocas las lesiones que yo tengo que realmente asistir al paciente para que me llegue vivo al hospital. Y las otras lesiones de repente es agarrar y alzarlo y llevarlo, ¿no? Así como hacen ahora más o menos, ¿no? Pero en el hospital yo tengo recursos y también aparte de la clínica yo tengo estudios que debo hacerle a un paciente para valorar y revisar cómo está la columna, cómo está el tórax, cómo está la pelvis, ¿no? Que son las radiografías. Pero también tengo otros estudios como la gasometría arterial, que me valora los gases en sangre, ¿no es cierto? Tengo el FAS, que me va a diagnosticar si tengo líquido en abdomen o líquido en tórax. Y son recursos que ustedes tienen que decírmelo rápido, digamos, ¿no? Si yo le digo, estamos en el hospital, vamos a hablar al paciente poliuretado, le vamos a hacer esto, tienen que repetirlo todo y rápido. Porque esa es la idea, digamos, ¿no? Sino que, a ver qué hacemos a un paciente que tiene sospecha de trauma abdominal. Y ahí se miran toditos, ¿no? Y después alguien dice FAST, digamos. ¿Y ustedes han hecho FAST ya? ¿O no? Bueno, pero falta que lo apliquemos. De nada sirve en la medicina tener toda la teoría en la cabeza y los contenidos acá si yo no lo voy a aplicar en el momento real. Como ustedes han visto, la habilidad y la experiencia son las que van a hacer que yo salve o que yo no salve a un paciente. Y justamente por eso tenemos que practicar las habilidades médicas y la forma de practicar es acá en el hospital. Aquí en los laboratorios que tenemos. Porque algunos alumnos hace unos años me decían, doctor, ¿y cuándo vamos a intubar un paciente de verdad? En el internado de repente y en la residencia, depende de qué especialidad, pues van a intubar hartísimos, ¿no? Pero aquí, no, pero ¿cuántas veces intubarían ustedes a una persona? Digamos que traíamos a alguien que se deje intubar. No vamos a poder intubarlo 1000 veces, ¿o sí? Algunos han intubado hasta 10 veces, creo ahí, ¿no? Todo, digamos, ¿no? Y mal todavía, ¿no? A un lado. Entonces, la simulación es en todas partes del mundo, está súper recomendado para que el médico aprenda a hacer la actuación en un paciente. Entonces, denle mucha importancia a esto, ¿no? Y bueno, ahorita que lo estamos aprovechando, ojalá que no haya paro, huelga ni nada de esas cosas, sigamos haciendo estos ejercicios para que ustedes aprendan a aplicar. Yo en mi experiencia como docente, ¿no? Hablábamos mucho de teoría, ¿no? Un paciente en el hospital, lo veíamos todo, ¿qué hacemos con este paciente? ¿No? O agarraba a veces los alumnos y los llevaba a emergencia, y llegaba un traumatizado y decía, a ver, actúen con este paciente. Y quedaban ahí, todos se miraban, digamos. Entonces, es importante la simulación.
Las lesiones en pleura y en pulmón van a causar lesiones que pueden ser hemorragia o neumotoras, que son trastornos dependiendo de la lesión que el paciente presente. Pueden inclusive llevar a lesiones de bronquios principales, que estas son lesiones bastante graves que puede tener el paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que está con un collar cervical y que está con una herida en el pecho, ¿no es cierto? Y no siempre la herida significa que el paciente ya se murió, se está por morir. Los signos vitales del paciente son importantes. Porque la lesión sin la clínica, ¿no? Y el paciente con una lesión de repente más pequeña, pues en la lesión primaria tengo que valorar las lesiones que ponen en riesgo la vida, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un paciente con fracturas costales, un paciente que va a tener a la palpación crepito óseo, va a tener dolor, va a tener una respiración que va a ser anormal, ¿no? Tratamiento, colocación de tubo de tórax. ¿Dónde coloco el tubo de tórax? ¿No? Alguien me dice a nivel de la tetilla, y bueno, esa no es la respuesta. Valoro el reborde ángulo de Lewis, ¿no? Ustedes pueden tocarse el ángulo de Lewis, acá lo tienen acá arriba, segundo espacio, tercer espacio, cuarto espacio, ¿no? Justamente por debajo de la tetilla, línea axilar anterior, línea axilar media, ¿no? ¿Dónde coloco el tubo? Entre esta línea y la línea, o puede ser también ahí, pero no atrás, ¿no? ¿Por qué se coloca en este lugar a nivel del cuarto o quinto espacio? Porque es el lugar que tiene menos musculatura y no van ustedes a lesionar. Pero no va a ser en todos los pacientes, ¿ya? ¿Existen pacientes, un paciente normal? Sí, digamos, pero un paciente obeso, por ejemplo, muchas veces aquí está el pulmón del paciente. Yo le pongo el tubo acá y se lo pongo abdomen. Solamente ese paciente tengo que tener cuidado porque puedo hacer la colocación del tubo en otro lado. Las fracturas costales, ¿no? Aquí podemos ver las famosas placas que se colocan en las fracturas costales cuando el paciente lo requiere y hay indicaciones claras de esto. Sin embargo, sabemos que en eso también ustedes lo van a ver, ¿no? Que en la medicina no hay valores en algunos colegas y ellos quieren colocarle a toda fractura placa, ¿no? ¿Y por qué le colocan placa? Porque hay un porcentaje que va por ahí al médico, ¿no? Entonces todo lo que ellos ven es plata y ven placa y ven todo, ¿no? Y quieren a todos los pacientes poner. Pero las indicaciones son claras de a qué pacientes ponerle placa y a qué pacientes no ponerle. Aquí tenemos una lesión de tórax abierto, donde vemos cómo se viscera el pulmón hacia afuera y está saliendo el pulmón hacia la parte exterior. El neumotórax, ¿no? Es aire en el espacio pleural que va a depender el nivel de aire que tenga el paciente, que puede llegar a desplazar completamente y dar la vuelta al corazón y producir lo que se dice un shock cardiogénico por compresión de los grandes vasos a nivel del tórax. Y el tratamiento es colocar el tubo de tórax lo más rápido posible. Tenemos los neumotórax iatrogénicos que pueden ocurrir por una catéter central, una biopsia de pleura, toracocentesis, una punción con aguja fina o por maniobras diagnósticas o de tratamiento. El neumotórax traumático, que es aquel que cursa con hemorragia, fracturas costales, puede haber ruptura de tráquea o de esófago, heridas de tórax abierto o barotrauma. ¿Cuál es el barotrauma? Es cuando yo aprieto muy fuerte, ¿no? el ventilador manual y puedo producir que se rompa el pulmón. No calculo mi fuerza y doy demasiado, ¿no? Y esos barotraumas ocurren generalmente porque los médicos hacemos mucha fuerza. Neumotórax espontáneo, ¿no? Este es otro tipo de neumotórax que no entra dentro de los pacientes con trauma, así como se dice que es espontáneo y es por algunas patologías que el paciente presenta, puede ser tuberculosis, ¿no? Presencia de bulia, ¿no? O patologías secundarias que el paciente presente, una neumonía, una TB, ¿no? O otro tipo de estas enfermedades que no entran en los pacientes con trauma de tórax. Aquí vemos un paciente con una lesión en tórax, ¿no? Y en el brazo. Neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax a tensión, vamos a ver nosotros esta radiografía que no la deberíamos ver nunca. Es una iatrogenia ver este estudio, porque ¿cuánto tiempo le llevar a un paciente a rayos X? Al paciente que estaba en medicina interna, que les conté al comienzo, que hizo paro, ¿cuánto tiempo le bajó traerlo del tercer piso hasta rayos X? Y volverlo a subir. O aunque sea llamarlo al de rayos X que vengan con su equipo portátil. ¿Cuánto tiempo demora? 20 minutos, 30, ¿no? Entonces, yo no puedo ver una radiografía así, porque significa que no lo he diagnosticado clínicamente. Y el diagnóstico tiene que ser clínico. Clínico, ¿no? Pero ante esta situación, yo tengo que hacer un tratamiento. ¿Cuál es mi tratamiento? Colocación de tubo de tórax, ¿no? Siempre en el borde superior de la costilla,
¿no? A nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, entre la línea axilar media y la línea axilar anterior. Bueno, aquí está solamente qué es lo que el paciente va a tener, ¿no? Cuando tiene un neumotórax hipertensivo por la compresión de los grandes vasos, no va a entrar la sangre a la aurícula derecha, el paciente tiene ingurgitación yugular, va a tener hipersonoridad, ¿no? ¿Y qué otro signo tiene el yugular? La triada de Beck también puede tener, ¿no es cierto? Entonces el paciente rápidamente, si yo percuto, voy a tener una hipersonoridad de un lado, ¿no? Y la simetría también. Entonces, mi tratamiento tiene que ser la descompresión rápidamente. Puedo hacer con una aguja medio clavicular, ¿no? Una bránula número 14, que tiene que ser una bránula bastante gruesa, ¿no? El tubo de tórax. ¿Dónde lo coloco? Siempre en el borde superior de la costilla, ¿no? Nunca en el borde inferior porque puedo lesionar el paquete vasculonervioso y puedo causar, si tenía una hemotora, le puedo causar una hemotora, ¿no? Generalmente pasa cuando uno no tiene experiencia. Y también tengo que tener cuidado con lo que yo ingrese dentro de mi técnica, tiene que ser despacio, ¿no? Yo entro generalmente con una Kelly, ¿no? Voy a entrar por acá y voy a entrar y siento cuando entro dentro de la pleura, ¿no? Tiene que ser Roma mi punta para que no lesione también el pulmón, ¿no? Pero tengo que meter mucho para que lesione. Y luego colocar el tubo de tórax, que el tubo de tórax también, ¿no? No lesiona. El tratamiento tiene que ser la colocación del tubo de tórax, la ventilación adecuada, la reanimación con líquido, dependiendo qué tiene más el paciente, ¿no? Si es una lesión que me aparece en el prehospitalario, no estoy hablando del hospital, puedo colocar la famosa gasa con 3 bordes, neumotórax abierto, ¿no? El paciente sirve como válvula, el paciente puede llegar al hospital con esto, ¿no? Aquí está la colocación de las placas en el caso de múltiples fracturas que tenga el paciente, pero tiene sus indicaciones claras, ¿no? Ahí son las placas que se ponen. Tórax inestable, ¿no? Es una lesión que va a aparecer en 3 costillas, fíjense ustedes, y se llama bifocal, ¿no? Tiene que ser en 2 focos. Cuando el paciente inspira, ¿no? Estas costillas van a hundirse hacia adentro, en vez de expandirse. Y cuando el paciente expira, ¿no? Estas se van a ir hacia afuera. A esto se conoce como respiración paradojal. Y puede estar asociada a hemotoras o a neumotoras también, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para el tórax inestable, bolé costal, flácido? ¿No? Generalmente nosotros hacemos intubación al paciente, que es la fijación interna, ¿no? Para que el paciente ventile adecuadamente, tratamiento para el dolor. Y las fracturas, pues van a ver si se hace tratamiento o no se hace tratamiento, ¿no? Eso va a depender de otras cosas. Va a haber mucho dolor a la respiración por esta fractura, ¿no? Entonces el tratamiento del dolor es muy importante. En unos casos colocamos analgésicos opiáceos y en otros casos colocamos catéteres periduales continuos para anestesia continua. Entonces, ventilación adecuada. Algunas veces podemos ponerle un CPAP, que es una máscara para darle presión al paciente, y en otros casos tenemos que intubarlo, ¿no? Por si acaso, este no es el CPAP, ¿no? Este es una mascarilla para darle oxígeno, ¿no? El CPAP tiene ¿no? Es una máscara que viene bien hermética a la parte y le va a dar presión positiva al paciente, ¿no? ¿Cuál es la presión positiva? Lo que ustedes hacen cuando hacemos el ventilador manual, ¿no? Y esto ayuda a que el paciente oxigene mejor los tejidos. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? ¿No? Asegurar la oxigenación, líquidos, analgesia, tratamientos para el dolor intravenoso, puede también hacerse bloqueos intercostales o anestesia epidural continua, como les había dicho, ¿no? Tenemos que valorar los gases en sangre, CO2 y oxígeno, que es muy importante. Algunos pacientes van a ir a intubación. ¿Cuándo se va a intubar al paciente? ¿Cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente con tórax inestable? Frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, ¿no? Taquipneico. Pacientes que tengan en la gasometría una saturación de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, ¿no? O que tengan una presión de dióxido de carbono mayor de 50, ¿ya? Estas son las indicaciones gasométricas, ¿no? Y esta es clínica para hacer la intubación de un paciente. Y un paciente que esté choqueado con una lesión neurológica también, ¿no? Vendría a ser el caso, porque tendría un TEC y no puede, algo menos de 9, tendríamos que intubarlo. ¿Cuáles son las indicaciones de traqueostomía? ¿No? Si este paciente con tórax inestable, aparte de eso tiene una fractura maxilofacial y no se lo puede intubar por algún motivo, ¿no? Vendría a estar la traqueostomía como un procedimiento para
que el paciente lo podamos ventilar y también podamos movilizar secreciones del paciente. Todo paciente que va a estar intubado, nosotros en el hospital generalmente más de 10 días, ya procedemos a hacer la traqueostomía cuando está intubado más de 7 días, pero aquí dice hasta 3 meses, ¿no es cierto?, de duración. Estas son las indicaciones, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Es importante que haya indicaciones quirúrgicas, ¿no? Generalmente las indicaciones tenemos que saberlas, ¿no? Cuando se coloca estas placas, inestabilidad severa de una parte externa del tórax, necesidad quirúrgica, ¿no? Vamos a operar al paciente, vamos a hacer una toracotomía porque tiene un hemotórax coagulado, porque tiene alguna lesión en el tórax, entonces sí, voy a hacer una necesidad quirúrgica, sí se puede poner. Cuando existe mucho dolor por la fractura, ¿no? Tórax inestable. Tengo un paciente con compromiso ventilatorio, tengo que pedir gases en sangre, ¿no? Tengo que valorar cómo está el compromiso ventilatorio, debo observar al paciente, debo valorar si no tiene contusión pulmonar, hematoma pulmonar, neumotórax, hemotórax o ambos, ¿no? Si es unilateral o es bilateral, ¿no? Y de acuerdo a esto tomar conductas con el paciente. Generalmente los pacientes con tórax inestable son pacientes de un manejo porque la cinética para que haya un tórax inestable tiene que ser de alta cinética o de alta velocidad. Hay un impacto fuerte, aplastamientos, ¿no? Las personas que hemos tenido en el hospital, se le cayó una tronca, digamos, el pecho, le pasó un auto por encima, ¿no? Son cosas, traumas bastante severos, o sea, de alta cinética. Y todo trauma de alta cinética tiene otras lesiones más. Entonces son pacientes para terapia intensiva, drenaje torácico, ventilación mecánica, hacer ecografía, ecocardiografía también, ¿no? FAS, electrocardiograma, enzimas cardíacas, tomografía, ¿no? Pensando en lesiones también que pueda tener asociadas con una lesión de aorta el paciente, y ahí en la radiografía vamos a ver los famosos ensanchamientos de mediastino. ¿Cuáles son las indicaciones para la colocación del tubo de tórax? Por toracostomía. Neumotórax espontáneo, traumático y iatrogénico. Secundario, entidades como ruptura esofágica, ruptura de caverna, ¿no? En caso de que sean secundarios. Aquí tenemos los porcentajes de acuerdo al neumotórax y la clínica, ¿no? Un neumotórax del 15% probablemente me dé mi clínica. Inclusive uno del 30% no me da mucha clínica. Pero cuando va aumentando más, el paciente ya va a estar disneico, va a haber hipersonoridad, va a haber varias cosas que va a presentar el paciente. Pueden también haber lesiones asociadas como una lesión del conducto torácico que lleva linfa, y la linfa se ve así como ustedes pueden ver acá, blanca, ¿no es cierto? A esto lo conocemos como quilotórax, ¿no? Hablamos de hemotórax cuando es sangre y hablamos de hidrotórax cuando es derrame, ¿no? El derrame obviamente no es una patología traumática, ¿no? Generalmente en trauma siempre vamos a ver o hemotórax o quilotórax. Tratamiento, drenaje pleural. ¿Cuándo se retira el tubo de tórax? Es una pregunta muy interesante que siempre la hacen los estudiantes que están despiertos. Doctor, ¿y cuándo sacamos el tubo de tórax? Bueno, depende, ¿no? Cuando haya pasado la patología. Si es un hemotórax simple, cuando el pulmón haya respandido, ¿no? Completamente, y generalmente entre los 5 días, ¿no? Para allá, porque ya va a haber una adhesión de las dos pleuras, visceral y parietal. Cuando es un hemotórax, cuando ha drenado completamente ya el hemotórax y vemos que en una radiografía ya se puede ver el seno costodiafragmático, ¿no? Que estaba lesionado, o ya sale menos de 100 ml por el tubo, ¿no? Entonces son las respuestas para retirar un tubo de tórax cuando ya no es necesario. Y generalmente va entre el 5º al 7º día. Si el tubo va a quedar prolongado por más tiempo, por algún motivo, razón, circunstancia, que el paciente lo requiera, ¿no? Generalmente en ese hay que cambiar de tubos o hay que tomar conductas quirúrgicas porque realmente no va a salir la sangre si le puse por un motor, ahí sigue habiendo coágulos dentro. Esos coágulos no van a salir por el tubo. Necesita el paciente una limpieza de la cavidad pleural, a lo que se conoce como toilette, ¿no? ¿Qué pasa si me llega un paciente así, ¿no? ¿Qué hago? Primero, nunca lo voy a tocar el cuchillo en el prehospitalario, jamás, ¿no? Van a sacar el cuchillo porque el cuchillo puede estar parando una lesión cardíaca, una lesión de aorta o lesión en cualquier parte. Cualquier objeto que se encuentre dentro del cuerpo jamás lo voy a sacar en un lugar donde yo no puedo hacer el control del paciente. ¿Y dónde puedo hacer el control de este paciente? En quirófano. Pero aparte de tener quirófano, ¿qué necesitaría más? Bueno, el quirófano tiene todo, ¿no? ¿Qué más necesito? No, ¿qué más necesito? ¿Qué es lo que yo requiero para el diagnóstico de toda enfermedad? Clínica. De epidemiología, ¿para qué? Estudios
de imagen, ¿o no? ¿O hago el estudio epidemiológico? No, ¿está enamorado de los epidemiólogos? Acá hay un epidemiólogo lover. Entonces yo voy a pedir qué estudio sería el mejor para que yo pueda valorar dónde se encuentra este cuchillo, porque me interesa saber, ¿no? ¿Dónde está metido en el corazón, en los pulmones, está en los bronquios, derecho, izquierdo? ¿O no me interesaría saber? ¿O atravesó al paciente, o está lesionando la cava o la aorta? ¿Me interesa o no? ¿Qué estudio me va a decir eso? ¿Cómo que radiografía? Tomografía. Pónganle apellido a eso. Tomografía con contraste. ¿Por dónde? Existen varios tipos de contraste que yo puedo colocar y la vía es importante. Contraste endovenoso. No, eso es el resonador. En el resonador sí, en el tomógrafo no. Te puedo mostrar, si no la crees, te puedo traer una tomografía con un desarmador aquí atrás. Pero va a pagar la apuesta, ¿sí? ¿No? Claro, porque no la crees, ¿no? Está medio incrédulo, digamos, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Pero apostemos. Ahorita mismo te apuesto. No quiere apostar, ¿no? No está seguro. No, qué asadito. Hemotórax. Entonces, frente a un hemotórax, tenemos que ver, ¿no?, el grado de shock que tiene el paciente. Este es el punto, si quieren ustedes, más clave que yo tengo para poder hacer mi tratamiento y obviamente que tengo que saber el pronóstico, ¿no es cierto? ¿Qué creen que yo le dije al paciente cuando iba a entrar al quirófano y a los amigos que estaban ahí? Porque no estaba la mujer, digamos, ¿no? La mujer se enojada, se estaba hablando el cabello, creo. ¿Qué creen que le dije al paciente? Yo hablé con el paciente. La gente estaba muy mal. Y hablé con los familiares. Y ahí en la emergencia hablé. Respiraba así. ¿Qué le dije? ¿Qué el médico tiene que... O sea, nuestra labor de médicos, ¿cuál es? Básica. Y que los médicos hace 200, 300 años, o de repente 4000 años, los egipcios, también la decían, digamos. Y eso es básico, digamos, ¿no? ¿De qué tengo que hablar yo con el paciente? La responsabilidad. Por un lado, y también hablar del pronóstico, ¿no? ¿O no? El pronóstico es importante, hablar con la familia del pronóstico. ¿Pronóstico de qué? De muerte. ¿De qué? ¿Del tiempo? No. ¿De escenario? No. El pronóstico de muerte que tiene el paciente. Yo tengo que hablar con el paciente del pronóstico de muerte que tiene, que es bastante elevado. Si no hay familiar directo, tengo que hablar con él directamente, ¿no? Con los amigos que están ahí, o si está la esposa, el que esté ahí, tengo que decirle cuál es el pronóstico de sobrevida que tiene el paciente. ¿Cuál es el pronóstico de muerte en porcentajes? Yo le dije a ese paciente que les digo, llegó con shock grado 4, salió 1500, en 30 minutos ya estaba con shock grado 4, en los otros 30 minutos iba a estar muerto. ¿Qué tengo que decirle a la familia? Que la probabilidad que muera es altísima, ¿no? ¿Será que es un 50%? Más, correcto. Estamos hablando probablemente de un 80%, probablemente. Pero estaba en el hospital japonés, digamos, el paciente, ¿no? Tenemos todo. Tenemos sangre, tenemos anestesiólogo, tenemos terapista, y lo más importante, tenemos el factor cirujano, el doctor Brasti. El porcentaje, entonces la balanza se va, ¿no? El porcentaje de muerte ya va menos, digamos. Pero, ¿o no es importante? ¿Una persona preparada es importante o no? Es importante. Y obviamente su mortalidad de él va a ser menor si la persona está capacitada para parar la hemorragia. Cualquiera de ustedes, abrir un tórax, ustedes lo pueden hacer con un entrenamiento básico. Pero cada vez los médicos en la historia de la medicina nos hemos ido así, ¿no? Ramificando, ¿no? Así, lejísimo, digamos, ¿no? Está bien, digamos, estoy de acuerdo, pero hay cosas básicas que vos no podés dejar de saber, ¿no? Y que inclusive en los congresos, ¿no?, hablan de estos casos, porque ¿quién está en la emergencia, digamos,
A ver, digamos que allá en la clínica Mayo. ¿Quién está en la emergencia en la clínica Mayo cuando un paciente llega? ¿Estará el cirujano de tórax ahí esperando que llegue un paciente con trauma de tórax? No, está un cirujano de emergencia. Y generalmente un cirujano joven, porque la emergencia no la hacen los cirujanos mayores, ¿no? No la hacen porque obviamente la emergencia es estresante, es agresiva, digamos, ¿no? De repente algunos lo he visto medio, su cara así medio enojado cuando les hablo fuerte, digamos, ahí que estamos haciendo la intubación, ¿no? Le digo, apúrese, vamos, y están ahí, ¿no? Medio que ya quieren pegarme, digamos, algunos, ¿no? Y justamente los estoy preparando para el escenario que va a ser después. Porque ustedes van a ver también esas cosas, pero también ustedes van a tener frustraciones cuando un paciente se les muera, cuando ustedes vean que no hicieron lo que era correcto o se equivocaron. Por eso que es importante repetir y repetir los protocolos para que nosotros no nos olvidemos de eso. La medicina es fácil olvidarse, ¿no? De hecho, si yo les pregunto ahorita anatomía, como ustedes sabían en primer año, probablemente alguno que es ayudante sepa todavía más o menos, o sepa bien, digamos, ¿no? Pero uno que no, ¿qué va a pasar? Esa persona se va olvidando de las cosas, ¿no? Que la rama no sé de quién, digamos. Está bien, digamos, la anatomía es importante, pero esto es más importante porque tu vida de aquí para adelante como médico va a ser atender pacientes. Y tenés que tener una buena inspección, ¿no? Tenés que seguir los protocolos adecuadamente. Tenés que saber, y tenés que saber ciertas habilidades que son importantes, que de repente no se le da mucha prioridad, ¿no? Y se debería dar, ¿no? Para que ustedes hagan ciertos procedimientos. Por ejemplo, colocar un tubo de tórax, eso lo vamos a practicar, probablemente de costillas de cerdo, para que todos ustedes coloquen un tubo de tórax, ¿no? Que es así como cuando colocan el tubo orotraqueal, más o menos una práctica así, ¿no? Que es bastante rápida también, ya la hemos hecho con otros grupos. Y eso tiene que saber un médico poner un tubo de tórax, porque si el médico dice, no sé cómo era, a ver, yo lo hice en un chancho, pero una persona no me animo, el paciente con neumotor hipertensivo y está viniendo con su ambulancia a toda velocidad, ¿no? Digamos que está viniendo de Valle Grande. Y él sabe, ya lo diagnosticó que tiene neumotor hipertensivo. Y no se atreve a ponerle el tubo de tórax. No, pero el tubo de tórax dijo, ¿dónde era? ¿Cuarto, quinto? ¿Cuál era? A ver, me dijo, en Google. Se acabó el internet, ¿no? Por eso debemos repetir los protocolos y tenerlo claro. Y hacerlo el procedimiento. Si yo lo hice en la simulación, lo puedo hacer en una persona. Es más fácil. De hecho, muchas veces ni siquiera lo hacemos en la simulación. Vemos que alguien lo hace y después ya nosotros nos animamos a la segunda. O sea, ya está el residente que nos ayuda y todo lo demás. Cuando hablamos de hemotoras masivos, pueden haber lesiones graves en el paciente. Y esto, el paciente va a tener probablemente un shock severo, un shock bastante severo. Cuando hacemos la percusión, vamos a tener signos de matidez, ¿no? Que normalmente ustedes inclusive pueden percutirse el hígado y hay una matidez que se escucha claramente, pero si yo me aprieto el pulmón, pues ya es hipersonoro. Y si yo toco mate aquí arriba, algo hay ahí, ¿no? Estamos hablando de que hay sangre, ¿no? Y la sangre, dependiendo cuánto de sangre tenga el paciente, vamos a tener el estado de shock del paciente, que el paciente lo va a tener, que son los signos de shock que ustedes saben, que no los voy a repetir. Y obviamente, menos de 200 no se visualiza, de 200 se puede ver en el ángulo costodiafragmático, más de 500 en la cúpula diafragmática y en el espacio intercostal 250, ¿no? Acá tenemos la acumulación de más de 1500, ya se hablaba de un hemotórax masivo, una salida a presión de la sangre, 200 cc cada 2 horas durante 4 horas, ¿no? También indicación de toracotomía, porque significa que hay una hemorragia que no está parando al paciente y debo rápidamente, ¿no?, llevar al paciente sin estabilizarlo. La estabilización se va a hacer en quirófano, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí hay un error que dice estabilizar en la emergencia. O sea, no debo estabilizar en la emergencia del paciente choqueado. Directamente a quirófano, control de hemorragia y lo estabilizo en quirófano. Porque yo no puedo estabilizar un paciente que sigue sangrando constantemente, porque no lo voy a estabilizar. Porque la velocidad de la pérdida de sangre nunca va a ser a la velocidad que el paciente estoy infundiéndole. ¿Y cómo se ve una radiografía? Ven ustedes un velamiento. Velamiento del seno costodiafragmático izquierdo. Velamiento casi de la mitad del tórax, ¿no es cierto? Y yo pienso en líquido. Y si es un trauma, pienso en un hemotórax. Colocación del tubo de tórax, ¿no? En el quinto espacio, restricción de volumen, descompresión, ¿no? Toracotomía, en este caso es un trauma cardíaco, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que le están poniendo una sonda Foley directamente a la aurícula, hacerle una jareta y empezarle a infundir líquidos directamente, ¿no? Un paciente que está probablemente en paro cardíaco por una hemorragia masiva, inclusive le puedo colocar
por acá sangre y empiezo a hacer masaje cardíaco directo, ¿no? Son como se llama, herramientas ya heroicas, porque ya un paciente que no, ya se perdió todos los recursos, ¿no? Lesiones penetrantes del 15 al 30%, hemotórax, ya dijimos, pacientes más de 1500, más de 200 cc la hora, primeras 4 horas, más de 100 cc durante las próximas 12 horas, el paciente directamente debe ir a toracotomía. Lo más rápido posible, no perder tiempo para controlar hemorragia. Hemotórax, grado 1, grado 2, grado 3, va a depender de cómo está el paciente. Generalmente vamos a hacer manejo conservador, casi un 85% de los pacientes con la corrección del tubo de tórax mejoran, ¿no? Solo un 15% van a ir a toracotomía, o sea, es un flujo bastante pequeño. Aquí tenemos un taponamiento cardíaco, ustedes pueden ver una pericardiotomía con el coágulo, ¿no? Bastante grande dentro del corazón, que más de 100 ml que haya de líquido en el pericardio va a hacer que el corazón ya no pueda expandirse. Y al no poder expandirse, va a haber una hipotensión del paciente, hipotensión yugular porque no va a llegar sangre a la vena, a la aurícula derecha, ¿no? Y el paciente va a tener los ruidos cardíacos hipofonéticos. Entonces, el taponamiento cardíaco, ¿no? Que es la ocupación de sangre en este espacio. Tenemos la fisiología del paciente, va a haber una presión de aumento acá, el paciente va a hipotensar, va a ser acidosis metabólica, puede haber una isquemia miocárdica de acuerdo al tema. Vamos a tener la famosa triada de Beck que se diagnostica esto. Hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos, distensión de las venas del cuello, triada de Beck. Y solo se presenta en 10 a 40% de los pacientes cuando es inicial, ¿no es cierto? En las etapas avanzadas y en la mujer. Pero ¿cómo yo diagnosticaría esto más rápido en un paciente sin esta triada de Beck? Con el FAST, bien. Con el FAST, ¿no es cierto? Ponemos el ecógrafo y vamos a detectar antes que el paciente tenga la triada de Beck. Por eso que es importante los estudios objetivos de imagen. No se olviden de los estudios de imagen. Aquí tenemos una ecocardiografía donde podemos ver las aurículas, los ventrículos y podemos valorar, ¿no? El espacio donde se encuentra el líquido que no debería haber, ¿no es cierto? Con todos ustedes hemos hecho ecografía, donde poner el transductor y han visto ustedes cómo se ve una ecografía normal y cómo se ve una ecografía anormal. ¿Cuál es el tratamiento definitivo? Pericardiotomía, ¿no? Abrir el pericardio, tratar la lesión cardíaca y drenar el pericardio, ¿no? Ese es el tratamiento definitivo. Tratamiento de emergencia, colocar una bránula guiada por ecografía, número 14, ¿no? En el espacio pericardio que nos da tiempo para llevarlo al quirófano al paciente. Pero si el paciente no tiene inestabilidad, directamente lo voy a llevar a cirugía. ¿Y por cómo puedo llegar al pericardio? Se puede llegar por dos lugares. Una pericardiotesis subsifoidea, que es la punción que yo voy a hacer por debajo, apuntando hacia el corazón, una bránula, siempre guiado por ecografía. Y puedo hacer una pericardiotomía con una incisión subsifoidea, ¿no? Abriendo el tórax, o también se puede entrar por el abdomen, ¿no? Aquí pueden ver ustedes una laparotomía que se ha extendido a la parte del tórax. Aquí tenemos el pericardio, ¿no? Aquí tenemos el diafragma. Aquí tenemos la pericardiotomía ya que se está realizando en el paciente, ¿no? Otras lesiones potencialmente letales que pueden haber en la revisión secundaria. ¿Cuáles son? Contusión pulmonar, contusión miocárdica, ruptura aórtica, ruptura del diafragma, ruptura traqueobronquial, ruptura del esófago. ¿Por qué en la revisión secundaria? Porque estas lesiones pueden sobrevivir el paciente todavía a esto y nosotros tenemos algunos signos imagenológicos que nos podemos dar cuenta de estas lesiones y debemos tratarlas, ¿no? Por ejemplo, la contusión pulmonar muchas veces aparece después de las 24 horas de la lesión que el paciente tuvo por el trauma de tórax. Una contusión miocárdica, el paciente va a tener signos de infarto, ¿no? Tenemos un electro que tiene probablemente un ST elevado, va a tener enzimas cardíacas que van a estar aumentadas, ¿no es cierto? Podemos tener una ruptura diafragmática por la compresión excesiva y podemos ver un signo así como este, por ejemplo, de hernia diafragmática traumática, ¿no es cierto? Tenemos la ruptura del tráqueo bronquial, que esa es mortal, ¿no? Generalmente el paciente hace un neumotórax masivo y le ponemos un tubo y sale a presión el aire, el paciente hace hipoxia, le ponemos otro tubo, sigue saliendo a presión, intubamos, damos y vemos que salen las burbujas. Lo que metemos acá sale, dependiendo de la lesión que el paciente tenga. Esta es una de las lesiones más mortales que existen y que generalmente son letales y que tienen que llegar rápidamente a toracotomía porque el paciente va a morir, ¿no? Ruptura de esófago, esto me va a llevar a una sepsis, probablemente en varios días. Y debo también llegar al diagnóstico, ¿no?
Aquí tengo una toracotomía. Contusión pulmonar, ya dijimos estas lesiones que pueden haber. Aquí tengo una toracotomía en forma de concha, se llama concha de almeja, porque abro los dos, ¿no? Tengo aquí puedo ver todo el tórax, la parte inferior, ¿no? Puedo valorar las lesiones. Contusión pulmonar, lesión torácica potencialmente letal más frecuente, insuficiencia respiratoria puede estar enmascarada, ¿no? Pacientes con hipoxia significativa, intubados, pacientes con monitoreo, oximetría de pulso, electrogasometría que empieza a alterarse, lesión del árbol traqueobronquial, ¿no? De la tráquea y los bronquios, una lesión bastante letal para los pacientes, ¿no? Generalmente los traumas cerrados y los traumas penetrantes, el penetrante 75% va a aparecer en la tráquea, ¿no? Superior. En el trauma cerrado vamos a tener nosotros que las lesiones más importantes se van a ver en el bronquio del lado derecho, un 25%, pero también lo podemos tener supracarinal, 25% en el trauma cerrado y penetrante 14%. Las lesiones penetrantes en el árbol traqueobronquial son bajas en los bronquios, ¿no? Generalmente van a estar más arriba asociadas a un trauma de cuello. Lesión traqueal. Se ve trauma penetrante cerrado, la triada de la fractura laringea, el paciente va a tener pregunta de examen, esta de acá, triada fractura de la laringe, ronquera, enfisema subcutáneo, ¿no? Y el paciente va a tener a la palpación crépitos que se van a poder palpar. Lesión bronquial es rara, potencialmente fatal, letal, lesión ocurre 2 a 3 centímetros en la carina, el paciente va a tener hemoptisis, enfisema subcutáneo, neumotoras a tensión con derivación del mediastino. Diagnóstico, se diagnostica mediante broncoescopía y el tratamiento tiene que ser una intervención quirúrgica lo más urgente posible para reparar el árbol traqueobronquial con sutura. Dependiendo de la lesión, es muy grave. Si es una lesión alta, se puede hacer una anastomosis término-terminal en la tráquea superior, cortar la lesión y hacer una anastomosis término-terminal. Si son lesiones por debajo, generalmente la rafia tiene que hacerse nomás y las anastomosis término-terminales no se pueden hacer en los bronquios porque tenemos tejido que circula, ¿no? Vasos y todo lo demás, y a veces en algunos casos tenemos que hacer intubación selectiva al otro campo pulmonar para que el paciente respire con un pulmón hasta que estas lesiones cicatricen y no pierda el paciente aire, ¿no? Si tiene una lesión de uno de los bronquios. Una intubación selectiva puede ser la mejor terapéutica en el momento de la lesión hasta que podamos solucionar los síntomas del otro pulmón, porque lo más importante es oxigenar al paciente, ¿no? Y en algunos casos las otras lesiones pueden esperar. Aquí tenemos una tomografía con reconstrucción, donde se puede ver la lesión del árbol traqueobronquial y ya podemos ver una estenosis, ¿no? Estas lesiones pueden aparecer, estas estenosis traqueales, tardíamente después de una intubación prolongada, otras lesiones que tiene el paciente, ¿no? Las lesiones cardíacas cerradas que pueden haber por un golpe directo al pecho, ¿no? Así como esta patada que le están dando a un paciente, ¿no? O cuando hacen un masaje cardíaco demasiado fuerte, las lesiones de las costillas, ¿no? Lesiones cardíacas que pueden haber con una contusión cardíaca que puede tener el paciente, que se van a elevar las enzimas cardíacas, ¿no? Y vamos a tener un supradesnivel. También vamos a tener alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Contracciones ventriculares, puede haber taquicardia sinusal inexplicable, fibrilación auricular, bloqueo de rama derecha, alteración del segmento ST. Troponina T vamos a tenerla elevada. El paciente puede sufrir arritmias súbitas en las primeras 24 horas de estar internado, ¿no? Yo recuerdo un caso de una chica que la aplastó un camión justamente en el pecho, un tipo que estaba borracho. Ella llega al hospital, tenía una contusión miocárdica, las enzimas estaban elevadas, ¿no? Bueno, la internamos a terapia, la paciente estaba estable, ¿no? En la mañana yo voy a verla, a hacer la evolución, la veo, y la veo que me mira, ¿no? Y yo le miro también, ¿no? Le digo, ¿cómo estás? Le digo, ¿no? Me dice bien, y en ese momento la sedación parece que ya no la tenía, y siente el tubo en la tráquea y empieza a pelear para sacarse el tubo, y hace un esfuerzo y lo bota el tubo, lo expulsa de la tráquea. En eso vienen los terapistas. Le colocan tiopental sódico, que no se debe colocar en pacientes hipotensos, se les pasó, digamos, y lamentablemente el paciente hace paro cardíaco irreversible y muere, ¿no? Y no fue por el tiopental en realidad, ¿no? Porque el tiopental está contraindicado en pacientes hipotensos, no se coloca tiopental. Deben haberlo sedado con otra cosa para intubarla, digamos, o ponerle un relajante muscular. Aquí tenemos una lesión, una prótesis de aorta que se está colocando a un paciente, ¿no? Una ruptura traumática de aorta. Esta es otra de las lesiones que puede aparecer
en la revisión secundaria, es causa de muerte súbita, generalmente en los pacientes, cuando no es diagnosticada. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Si no se muere el paciente antes de llegar al hospital, el 90% se va a morir en la escena del lugar, ¿no? Ocurre mayormente en la unión con la arteria subclavia izquierda, ¿no? En la inserción con el ligamento arterio simul, ¿no? Aquí tenemos nosotros que el estudio que hay que pedir para reconocer esto. Primero vemos una radiografía, si vemos ensañamiento del mediastino, pedimos una tomografía con reconstrucción arterial y aquí podemos ver la lesión, ¿no es cierto? O también se conoce como ortografía, pero antes se hacía con contraste directo y ahora se hace directamente con la tomografía. Es el estudio de elección. ¿Y cuáles son los signos radiológicos? Pregunta de examen. Para que yo diga, el paciente puede tener una lesión de aorta. Ensanchamiento del mediastino, ustedes pueden ver que está ensanchado, ¿no? El paciente que tiene obliteración del botón aórtico, que normalmente ustedes ven el botón aórtico no está obliterado. Paciente con desviación de la tráquea hacia el lado derecho. Paciente con depresión del bronquio principal izquierdo, paciente con hemotoras izquierdo, fractura de primera y segunda costilla o el omóplato, ¿no? La fractura de primera y segunda costilla tiene que ser una fractura de alta cinética. Ruptura diafragmática traumática es otra lesión de la región secundaria que pueden aparecer. Generalmente, si es el lado izquierdo el que está lesionado, vamos a tener una penetración de las vísceras del abdomen hacia el tórax, ¿no? Aquí vamos a tener que puede ser el estómago, el colon, el vaso. También puede ser por un trauma penetrante, por un arma blanca, que puede entrar en el tórax y hacerle una hemotora, pero también puede haber una lesión traumática en el diafragma y puede quedar desapercibida. Por eso que lesiones diafragmáticas, también hablamos de lesiones diafragmáticas traumáticas postraumáticas, ¿no? Las lesiones izquierdas, aquí por ejemplo tenemos que para valorar un paciente que tiene el estómago metido acá, se le coloca una sonda nasogástrica, ¿no? La sonda a veces se puede observar dentro del tórax, ¿no? Entonces, generalmente pedimos estudios de imagen, ¿no? O también damos contraste y vemos que el contraste se mete al tórax, entonces sabemos que estamos hablando de una hernia, ¿no? Aquí tenemos el vaso que también ha estado lesionado, ruptura de esófago, traumática, ¿no? Y depende de qué esófago, qué parte del esófago, si es el esófago cervical, torácico o esófago abdominal. Generalmente puede ser el torácico, ¿no? Esto puede ser por lesiones penetrantes, fracturas costales, trauma severo, ¿no? O también, en algunos casos, ponemos el tubo de tórax, ¿no? Y vemos por el tubo de tórax salida de alimento o salida de contenido que ya nos tiene que llamar la atención en el paciente. O ya tenemos mediastinitis, que es una lesión bastante severa a nivel del cuello, con lesión de esófago por arma blanca generalmente, ¿no? Otras lesiones torácicas que pueden haber, lesión de esternón, escápula por trauma directo, costillas 4-9, más frecuentes, las fracturas que están en la parte inferior pueden estar asociadas a lesiones de hígado, de vaso, ¿no? Con trauma tóraco-abdominales, ¿no? Complicaciones tardías del trauma torácico, ¿no? Aquí tenemos que puede el paciente en una evolución tardía, de pronto el paciente escupir sangre por una fístula que puede haber al árbol traqueobronquial, ¿no? Si ustedes recuerdan, el año pasado una niña fue agredida con arma blanca por otro niño y esa niña la internaron en el hospital de niños, la tuvieron en observación durante un tiempo, ¿no? La dieron de alta, esta niña se puso mal de pronto, fue a un centro de primer nivel, escupió sangre y murió, ¿no? Y probablemente tenía una comunicación con una lesión vascular que comunicó el bronquio, ¿no? A lo que se conoce como diabrosis, ¿no? Esta hemorragia que puede aparecer inclusive después. Hemotoras coagulado, ¿no? Que es cuando no se drena adecuadamente la hemotora, se coagula y hay que entrar con una cirugía, puede infectarse y hacer un empiema pleural, que tenemos un tema solamente para hablar de empiemas, ¿no? Es al final. Acá tenemos el empiema que puede verse así, el quilotórax, que es una lesión del conducto torácico, que es el conducto linfático. Generalmente ponemos un tubo de tórax y vamos a dar al paciente grandes cantidades porque aquí se pierde bastante ácidos grasos. Entonces el paciente tiene una dieta rica en ácidos grasos. Generalmente le colocamos lipofundin por vía parenteral y hasta que esto cierra, ¿no? Esto depende del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades en diagnósticas y terapéuticas de lesiones, complicaciones en trauma de tórax? Tenemos de la pared torácica, ¿no? Valorar enfisema subcutáneo, fractura de clavícula, fracturas costales, externales, tórax inestable, atrición del tórax, lesiones diafragmáticas, lesiones de columna.
Del espacio pleural, buscar neumotoras de atención, neumotoras abiertos, neumotoras masivos, neumotoras, empiema postraumático, fibrosis pleural. De la cavidad pleural, laceración, contusión, hematoma, fístulas broncopleurales. Del mediastino, lesiones cardíacas o vasculares como el taponamiento cardíaco, contusión miocárdica, laceración miocárdica, lesiones septales valvulares, lesiones de grandes vasos. Del esófago, lesiones esofágicas, fístula de esófago. ¿Cómo yo valoro una lesión de esófago en el pre? ¿No? Si yo no sospecho, ¿qué estudio le pido? ¿No? Una esofagografía sería el estudio y una endoscopía digestiva alta. Luego, lesiones de árbol traqueobronquial, voy a tener una obstrucción de la vía aérea, lesiones de tráqueo y bronquio, estenosis traqueales que va a aparecer posterior a esto, ¿no? Y aquí tenemos con rojo las lesiones letales que va a tener el paciente y que necesitan solución inmediata. Y estas lesiones letales serían las que nosotros nos tenemos que quedar con los pacientes, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, taponamiento cardíaco, tórax inestable, atricción del tórax, neumotoras de atención, neumotoras abiertos, hemotoras masivos. Estas que están en rojo son las lesiones que pueden ser letales en el paciente y que el paciente requiere un tratamiento lo más urgente posible. Tenemos las lesiones en verde, que estas lesiones pueden esperar un poco más de tiempo. Generalmente de las fracturas costales nadie se muere de la fractura, sino que de la lesión que produjo la fractura, ¿no? En el tórax, en la pleura, ¿no? De eso las personas se van a morir. Muy bien, jóvenes, ese es el tema. Si alguien tiene una preguntita, ¿nos pasamos o no nos pasamos? Estamos en hora, creo. ¿Alguna duda? Bien. Desde el día jueves, ya saben, es feriado. Vayan a misa. Los del otro día, nos vemos los días en la hora marcada.